íntimas de Adela Zamudio. Cochabamba, 15 de mayo de 1907. Querido Armando, hoy va el poder firmado por Modesto y los demás socios o sus viudas, porque como te dije, no existe ya mucho de ellos. Todos en conjunto, el abogado cree que es así mejor. Solo falta la firma de la viuda de Montaño, que ha querido ser representada personalmente por un apoderado que marchó a Oruro. El giro inesperado y favorable que ha tomado el asunto lo debemos solo a tu constancia y sagacidad. Como era de temer, mi cuñada tomó a mal que su marido se atreviera sin su permiso a dar su firma para un poder general. Tratándose de cualquier género de intereses, aunque sean ilusorios, porque así juzgan ambos este asunto, lo primero que hace es consultar a su mujer. Ayer llegó esta cuando menos lo esperábamos, como un rayo seco. Comí fuera de casa y no nos vimos. Con gran sorpresa supe que Gracia estaba también en la ciudad desde hacía varios días, separada de ellos en casa de una amiga. La busqué, la interrogué con intereses y me contó todo. Sabedor de las pretensiones de nuestro amigo Daniel acerca de los terrenos de Gracia en la finca, Modesto preguntó a ésta si Daniel estaba autorizado por ella al solicitar ese arrendamiento. Ella dijo que sí, y aquí ardió Troya. Calcule usted cuál habrá sido el disgusto que me ha determinado a separarme de ellos por primera vez en la vida, dijo. Alégrese, contesté. Así está mejor. Era un yugo insufrible y humillante. Recobre lo que le pertenece, de grado o por fuerza, y viva independiente. Pero, ¿y los niños?, dijo. Hoy mismo acabo de saber que el ama del pequeño se ha fugado, que la extraña y está malo. ¿Cómo estará Casta sin mí y sin criadas? Porque también Carmela la dejó. Ella que tan poca costumbre tiene de atender a sus hijos. ¿Cree usted que yo pudiera vivir sin ellos, ni ellos sin mí? Me volvería loca. Reprimía sus lágrimas y acabó por sollozar. Traté de tranquilizarla. Ellos la necesitan más a usted que usted a ellos, dije. Ya verá usted, lo que importa es que no dé el brazo a torcer. Si cede en esta ocasión, quedará más esclava que antes. Entretanto, cuente usted con que tiene en mí un amigo, el más decidido. Me rogó que me informara del estado del pequeño y que volviera a decírselo. Anoche subí a ver a mi cuñada. Me recibió escudada en el mutismo estudiado que usa siempre que quiere darla de mujer moderada y discreta. Pero cuando le hablé de sus dificultades domésticas, su ira estalló. Sé que el ama del pequeño te ha dejado. Así son estas. Solo esperan verla a una en un conflicto para darle las espaldas. ¿Y Carmela también? También. Pero ¿qué hay de extraño en ellas cuando el ejemplo? Aludí a Gracia, molestado por la presencia de Elvira. Miré a la niña que se había vuelto hacia nosotros para escuchar lo que su madre iba a decir. Esta le ordenó ver si la cocinera había vuelto del mercado. La niña, lejos de obedecer, dejó caer al suelo, de intento, un rimero de retratos con que estaba jugando y se puso a recogerlos, dándose así tiempo de escuchar la conversación. La madre repitió la orden, añadiendo que fuese a ver si el niño había despertado. Obedeció de mala gana y no tardó en volver. Entonces le impuse yo que saliera.
Casta continuó. ¿No sabes que también tu amiga nos ha salido con un domingo 7? ¿Hablas de Gracia? Sé que has resuelto dar su finca en arrendamiento y que ustedes se han enojado por eso. Esta respuesta colmó su indignación. No te hagas el sueco. Tú has ayudado a amasar el pastel, dijo con pifia irritante. Sí, yo lo hubiera tomado en sociedad con Daniel, pero me voy. No hablo de eso. El arriendo supuesto no es para ti ni para Daniel. Es para Luciano Rocha, con quien se casa. Eso lo dices tú porque los viste bailar repetidas veces en el matrimonio del arnés. Lo dice todo el mundo, pero no extraño que les guarde el secreto. Ahora me explico ese afán por ir a la rinconada, como está en los 15. Dios mío, qué burla. Rocha puede ser su nieto. ¿Qué dirá el público? Esto es vergonzoso. No tengo cara para salir ni a misa. La niña, entretanto, escuchaba escondida detrás de la puerta. Casta hizo que no la veía y continuó. Hasta para mi hija es un mal ejemplo. Yo no volvería a tener a esa mujer en mi casa. ¿Qué le pasa? Lo cierto es que una soltera a esa edad está más que ninguna expuesta a cometer desbarros. ¿Es posible cegarse hasta ese extremo? Ella, que la da de inteligente, no comprende a la infeliz que el mozo ese no tiene más interés que el que la inspiran esos 2 palmos de terreno que solo valen por las mejoras que hemos hecho en ellos. Lloró el pequeño y tuvo que interrumpirse. A poco volvió haciendo gran alarde de fatiga con el niño en brazos. Yo me había puesto de pie para despedirme. Cuando la veas, no le digas que yo te he hablado de su matrimonio. Cuéntale que lo has oído en el público. ¿Y por qué le he de hablar de un absurdo que no existe sino en la imaginación de ustedes? Dije. No hay tal matrimonio. Ustedes ven visiones. Pero es natural. Tenías en ella una sirvienta irreemplazable, que era además sirvienta sin salario, sin contar con la finquita que era ya para ustedes herencia segura, y que no es poca tajada. Le apliqué esta plancha y salí. Mi asiento está ya tomado. Salgo en la diligencia del 20. Hasta pronto. Juan. Cochabamba, 9 de junio de 1907. Querido Armando, un señor se vio en la necesidad imprevista de hallarse en Oruro en fecha señalada y me puso a fuerza de súplicas en el caso de cederle mi asiento en la diligencia del 20. Tal fue el cuento que en los primeros momentos inventé para satisfacer a cuantos sabían mi próxima partida, pero hoy, después de 20 días, puedo decirte la verdad, que es otra. La verdad es que yo mismo propuse la transferencia de mi asiento a aquel caballero y que no me voy ya. Hace 3 semanas, la víspera de mi marcha, me ocurrió algo inesperado que sacudió mi ser hasta hacerme cambiar de rumbo. Como no puedo seguir subsistiendo de tus esfuerzos, he aceptado aquí una colocación medianamente ventajosa en un almacén. Seguía frecuentando la casa de Victoria Flor, 2 íntimas suyas, la señorita Martínez, un par de intrigantes que parecían tan empeñadas como ella en hacerme tragar el anzuelo. Una noche que las acompañé a su casa y acepté descansar porque aún era temprano, con 1000 rodeos y reticencias hipócritas, me informaron en esa sola noche de todo lo que Luciano me había contado y de mucho más. Quedé pues más que nunca convencido de que mi presencia en casa de la hermosa y mis endechas publicadas eran su último medio y su última esperanza de arrancar a su antiguo pretendiente de una finca
donde permanecía semanas enteras y donde tenía ocasión de ver frecuentemente a Evangelina Paz. La espontaneidad con que me comprendió en el baile y su audaz respuesta habían encendido en mí una súbita ilusión. Bien pronto, cuando me persuadieron de que se disponía plácidamente a su matrimonio después de haber jugado con mi candidez, este descubrimiento produjo en mí una herida de amor propio, tanto más enconada cuando más escondida. Pero más tarde, poco a poco, la altiva Victoria Regina perdió a mis ojos mucho de su prestigio. Por mucho que exageraran, era verdad que amaba aún, siquiera por vanidad, a su antiguo pretendiente, y era también verdad que éste la desdeñaba. Sin embargo, cuanto más pública era su derrota, más se esforzaba por reemplazarlo conmigo, y halagado por sus seducciones me sentía tan bien a su lado, que casi puedo decirte que por ella, solo por ella, dilataba mi permanencia en el país. Una noche, a eso de las 10, el viejo Flor jugaba al ajedrez con un amigo. Yo junto a la mesa prestaba atención a la partida. Las señoras formaban círculo aparte. De repente hirió mis oídos una afirmación hecha en tono patético. «En las últimas». A esta frase siguió un comentario. «Lo que tienen de terrible estas enfermedades es que el temor del contagio aleja hasta las amigas más íntimas. Y la pobre señora sin ayuda, sola para asistirla». «Pero, ¿estará tan mala verdaderamente?» «Cuando le han cortado el cabello no hay ninguna esperanza. Mañana se sacramentará si es que amanece». «¿Quién?», preguntó el dueño de casa, alzando la cabeza para escuchar. «Blanca Rocha». Estas dos palabras, al sonar en mis oídos, cayeron en mi cerebro como un golpe de masa. El mundo en torno mío se obscureció dilatándose como un espacio infinito. Zumbaron mis oídos y tras el sacudimiento todo mi ser quedó como en suspenso. Si no hubiese tenido el recurso de fingir gran concentración de atención hacia la partida de ajedrez que presenciaba, los circunstantes no hubieran podido menos que notar lo que me pasaba. Y fue todavía necesario tomar el té. ¡Qué tortura tan prolongada! Temía que al despedirme, fingiendo un pretexto, mi aspecto les revelara el vértigo que me aquejaba. Salí de allí trastornado, corrí a mi cuarto, lo abrí y me tiré en la cama boca abajo, oprimiéndome el corazón que me dolía hasta impedirme respirar, y permanecí largo tiempo preso de aquel espasmo doloroso. Un chirrido de la puerta y alguien que entraba me obligó a levantarme y encender la luz. Era Daniel. Al instante notó el trastorno de mi rostro. Él venía no menos trastornado. Nos tendimos la mano mirándonos el uno al otro intensamente mudos como autómatas. ¿Sabes ya que se muere esta noche?, preguntó sombríamente. ¿Pero de qué? De fiebre. La trajeron mala del campo. Te he buscado varias veces. Yo estoy allí a todas horas. ¿Y Gracia? No se aparta de su lado. He querido ayudarla, pero no me lo admite. Dice que 2 colonas robustas y ellas son suficientes para meterla al baño. Me representé aquel cuerpo de niña delicado y bello. Examiné envuelto en una sábana y mi impresión fue tan aguda que caí postrado en una silla. Daniel se había sentado también. «Tú has sido muy cruel con ella», murmuró. «Cuando me empeñaba en que fueses a verla, sabía por qué. Ya puedo decírtelo. Los secretos de los muertos». «¡Cállate!»,
grité con los ojos enrojecidos y las fosas nasales jadeantes, pudiendo apenas detener el llanto. Junté las manos y oculté el rostro. Cuando alcé la cabeza, 2 lágrimas corrían silenciosas por las flacas mejillas de mi amigo. Se fue y no tuve valor para seguirle. ¿Cuánto me pesó? Imaginar su agonía era peor que presenciarla. Si viviese 1000 años, no olvidaría aquella noche inacabable y aquella fúnebre mañana. Cuando salí a la calle, veía todos los semblantes azorados y me parecía que a la vuelta de una esquina iban a darme la noticia. Con invencible cobardía, en lugar de encaminarme directamente a saber de ella, me dirigí a casa de Gracia, que seguía viviendo con una amiga. Avanzando por la galería oriental de la Plaza 14 de Septiembre, a lo largo de la fila de ramilleteras, la vista y perfume de las flores me sugirió la idea de una inmensa, virginal corona de jazmines. Torcí la esquina y seguí la calle del mercado, preguntándome cuál sería mejor, si esa corona o la más hermosa, la más valiosa de las artificiales que hallará en la plaza. Solo después de algunos minutos eché de ver con espanto en lo que estaba pensando. Al llamar a la puerta de Gracia, fui presa de esa emoción aguda de los momentos supremos, tan aguda que se convierte en dolor físico. Estaba allí por casualidad. Se había ido a cambiar de ropa y descansar un poco. La hallé relativamente tranquila y me aseguró que su enferma no se hallaba tan mala como el público creía. Al concebir una esperanza, aquella tortura prolongada por tantas horas reaccionó en mí de un modo raro. Me eché a llorar como un chiquillo. «No sabe usted cuánto bien me hacen sus lágrimas», dijo Gracia con voz ahogada. «Ahora quiero que se salve, solo porque llegue a saber que ha llorado usted». Desde aquella mañana permanecí constantemente en casa de la enferma. La señora había caído también en cama. En aquel recinto en que Gracia y los médicos a todas horas luchaban con la muerte a brazo partido, nunca faltaban 2 centinelas, Daniel y yo, dispuestos a correr a la bocina o a casa del médico cuantas veces fuese necesario. Por fin mejoró y la declararon en convalencia. No la he visto ni he pretendido verla. Me contento con dejar a su puerta todas las mañanas un ramo de jazmines traído de Moyorina, donde me ducho antes de encaminarme al almacén. Hay afectos recónditos que sin el concurso de circunstancias reveladoras que los remueven y manifiestan, permanecerían desconocidos de quien los abriga, hasta desvanecerse como sombras en la conciencia. Si el día en que fui a despedirme de la señorita Rocha, ésta hubiera tenido sobre sí misma bastante dominio para ocultarme su decepción sufrida por mi causa, si no me hubiera hecho sentir su melancólico desdén, si hubiera seguido haciendo como al principio su papel, si su actitud hiriendo mi amor propio y hablando al mismo tiempo a mi ternura, no hubiera despertado en mi ánimo un descontento que día por día se convirtió en verdadera desolación. Y por último, si la muerte, esa terrible redentora, no hubiera agitado sus alas sobre esa cabeza, sacudiéndome hasta lo íntimo de mi ser, yo me hubiera marchado del país, persuadido de que solo nos había unido una amistad ideal, en cuyo fondo había tal vez una ilusión amorosa, sutil y pasajera, como tantas otras que he experimentado y luego olvidado en mi vida. Nunca está el mundo más oscuro que antes de amanecer. Ese dicho vulgar que repetiste cuando supimos que una compañía chilena solicitaba nuestra mina
apreciándola en una suma colosal. Lo repito hoy, con cuánta más razón. ¿Qué es el tesoro oculto en las entrañas de la tierra comparado con el que hallamos escondido en las propias entrañas? Hay naturalezas, no sé si privilegiadas o desgraciadas, para las cuales es imposible la realidad de la dicha. Apenas han concebido una ilusión, se apoderan de ella con la imaginación y la saborean y la apuran hasta dejarla desnuda de sus encantos. Así era yo. Imaginaba que haber soñado la vida era lo mismo que haber vivido realmente. Pero la decrepitud moral no es como la física. El día menos pensado, merced a un sacudimiento, suele surgir su nueva primavera. ¡Cuán encantado estoy de este descubrimiento! Es tan extraño sentir que el cadáver se estremece aún bajo los pliegues de su sudario. Juan.